Gálatas, en el capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 9, amén. Gálatas, capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Cuando usted lo tenga, usted me indica, por favor. Aleluya. Puede buscarlo con calma, a lo mejor de repente se nos escapa la cita. Después de la carta a los Corintios está la carta a los Gálatas. Amén. Okay, vamos a leer del verso 1 al verso 9. Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz seamos a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, del cual os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a orar. Bendito Dios, damos muchas gracias por tu presencia, por este domingo hermoso, Dios, que tú permites en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor, en nuestra familia. Gracias, Señor, porque tu presencia no ha faltado a nosotros, Señor, ningún día de nuestras vidas. Aquí estás con nosotros para bendecir. Pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas, Señor. Conoces nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros pensamientos. Pero pedimos, mi Señor, que tú traigas libertad a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. Señor, que aprendamos de tu palabra, que crezcamos en ella, que la creamos con todo nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí y sé que tú vas a hablar, Señor, esta tarde a nosotros. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si alguna vez ha leído la carta a los Gálatas. Si no lo ha hecho, pues le invito a que lo haga. Si se lleva 25 minutos leyendo toda la carta, va a ser mucho, ¿no? Puede llevarla, pues a lo mejor de una manera más pausada y va a tardar como media hora, pero le invito a que lo lea. Gálatas es muy interesante. ¿Por qué hablar de Gálatas? Bueno, porque estamos en el mes de septiembre, que para nosotros los mexicanos es algo importante, ¿no? Por los sucesos, lo celebramos, ¿verdad? El 15 y el 16, nuestra independencia, entonces somos un país libre. ¿Amén? ¿Sí lo cree? Sí, ¿verdad? Somos libres, que podemos creer, ¿verdad? Podemos asistir a una iglesia y tenemos esa libertad en nuestro país y damos gracias a Dios porque no hay nada que impida que nosotros nos acerquemos a la palabra del Señor y que adoremos su nombre. La carta a los Gálatas le escribe Pablo. Pablo, un hombre de que Dios había levantó en él un ministerio muy fuerte. Pablo, su perfil como apóstol, aunque no era de los 12, ¿verdad? De Dios lo levantó y lo nombró apóstol. Él vio a Cristo resucitado y era lo que le daba el sello, ¿no? Personalmente el Señor Jesús lo llamó y él se decía: yo soy apóstol. Y él manda esta carta porque estaba sucediendo algo bien importante en la iglesia de Gálatas. Toda esa parte de Galacia, había muchas iglesias que en el primer viaje misionero de Pablo había levantado varias iglesias en toda esa zona, entonces las iba a supervisar, ¿sí me entienden? Entonces él llevaba el evangelio y levantaba una obra, la gente creía y se convertía al evangelio de Cristo. Ahora, sabemos que Pablo era fariseo de fariseos, era un judío totalmente, pero creyó en Jesucristo y el Señor transformó su vida y entonces, ¿verdad? Fue un predicador tremendo, dejó muchas cartas doctrinales para nosotros. Dios usó su vida de una manera extraordinaria. Pero sucede una dificultad cuando él va, empieza a supervisar las iglesias, se encuentra con la iglesia de Gálatas, que había ciertos conflictos doctrinales, y digo ciertos, pero la verdad es que eran muy fuertes problemas doctrinales dentro de la iglesia, ¿no?
Y ya no se encontraban en esa libertad que se debe de tener cuando uno es cristiano. Usted y yo gozamos de una libertad física, pero también de una libertad espiritual. Dios nos sacó del reino de las tinieblas a la luz admirable, amén. ¿Eso no le da gusto, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Quiénes éramos, pero quiénes somos ahora? Y mire, empieza la carta, si usted ha leído las cartas de Pablo, él siempre saluda, ¿verdad? Es muy así, hermanos, y así, ¿no? Saludo, pero se da cuenta que aquí va una situación, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, los hermanos de Galacia se habían hecho muy amigos de muchos judaizantes que habían permanecido dentro de esas iglesias que se había levantado a través del ministerio de Pablo. Entonces empezaron a decir, bueno, ¿y Pablo quién es? Que venga Pedro y que nos enseñe, que venga Juan, pero Pablo ni siquiera es discípulo, ni siquiera es de los 12, ¿y sí? ¿Se acuerdan cuando faltó Judas? ¿A quién pusieron como apóstol? ¿A quién escogieron como apóstol en lugar de Judas? Se lo dejo de tarea, luego me lo manda por el WhatsApp, me manda un mensaje. Ajá, se lo iba a decir, pero ya no, para que tenga la tarea de buscarlo. Entonces, fíjese, decían, bueno, pues estamos ya completos los 12, entonces ¿por qué Pablo se está diciendo que es apóstol? Entonces empezó a haber una situación bastante difícil dentro de la iglesia, ¿verdad? La gente decía, bueno, y si Pablo no fue levantado por Dios y nos viene a enseñar el evangelio, a lo mejor eso no es. Acuérdense que la mayoría de la gente era judía, ¿no? Había mucha gente que traía el judaísmo encima. Entonces él dice, yo no soy apóstol nombrado por hombre, sino ¿por quién? Por Jesucristo y por Dios, dice él. Yo hablé con Jesucristo. A mí se me apareció Jesucristo vivo. ¿Se acuerda cuando él iba camino a Damasco? Se le presenta y entonces una transformación, ¿verdad? Extraordinaria. Dios lo levanta y le da una sabiduría y le da poder de lo alto para predicar la palabra, y él se atreve a hacer muchas cosas que los discípulos no se atrevieron a hacer en su tiempo. Pablo abre un camino, ¿verdad? Todo lo que es Europa, si usted conoce hoy la palabra, nosotros conocemos la palabra de este lado del mundo, es porque Pablo, ¿verdad? Y claro, los discípulos también estuvieron enseñando a otros hasta que el evangelio llegó a nosotros. Gloria a Dios por esas vidas. Entonces dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Presento mi credencial. Soy un hijo de Dios y Dios es el que me ha nombrado. Ajá. Apóstol quiere decir enviado, uno que es enviado a una misión, ¿verdad? Hoy hay esos títulos también de repente. Ajá. Hemos dicho cuando está este título, ¿verdad? Y respetamos en algunas iglesias, lo trabajan así el apóstol, pero el apóstol, pues digamos, es el enviado, es el misionero, trabaja junto con el pastor, no es más que el pastor ni es más que Dios, ¿sí me entiende? Ajá. Así que dice Pablo, nos enseña, yo no soy más que Dios, a mí me nombró Dios, me nombró Jesucristo. Dice, y todos, el verso 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Les recuerdo que había muchas iglesias que se habían levantado. El verso 3, repítalo conmigo, las primeras 3 palabritas que encontramos ahí. Gracia y paz. Gracia y paz. Y la palabra siempre tiene un porqué, se escriben las cosas. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Usó a grandes hombres, ¿verdad?, para escribir la palabra. Y entonces tiene su sentido la gracia y paz. ¿De qué hablaba Pablo? Gracia es transformada la palabra en salvación. Porque cuando tú eres salvo, la consecuencia de tu salvación es que tú obtengas paz. Nunca vas a encontrar al revés paz y gracia, sino que gracia y paz. Y yo creo que lo hemos experimentado todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Encontramos la gracia de ser salvos, dice la Escritura, no por obras, sino que es por el don de la salvación que Dios nos ha dado. Mucha gente hoy se desvive, ¿verdad? Y claro, también en tiempos antiguos, por hacer cosas para encontrar la salvación, ¿verdad? Algunos piensan que dando, yendo y haciendo pueden abrir las puertas del cielo, y no, hacer las obras es a consecuencia de que ya somos salvos.
Y tenemos que hacer, ¿verdad?, obras y obras buenas, lógico. Pero esa es una consecuencia, pero las obras no me van a salvar, ¿no? Entonces, una consecuencia de la salvación es ¿qué? La paz. Y si usted no encuentra paz en su vida, es que a lo mejor usted no es salvo. Y eso es lo que vamos a considerar hoy, porque la salvación equivale a la libertad que Dios ha traído a nuestras vidas, ¿verdad? Es maravilloso sentirse libre, es maravilloso que no tengamos nada, lo hemos experimentado todos estos meses, ¿verdad? Si le tocó estar pues en casa, ¿verdad?, sin poder salir, ya de repente era así como, qué desesperación estar aquí en casa, quisiéramos que las cosas ya fueran tan normales como antiguamente, pero yo creo que apreciamos mucho lo que es la libertad, ¿verdad? Hoy vemos ya con otros ojos y otro sentir lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el asunto de Pablo a la iglesia de los Gálatas? Es que ellos se centraran en la obra del Señor Jesucristo y en la salvación que hay a través del Señor Jesucristo. Hoy se predican muchas cosas, todo el mundo predica, pero solamente hay un solo evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. Estas ya se le predicó a usted y usted aceptó, ¿verdad? Si usted ya es hijo de Dios, usted es salvo, ya creyó en el evangelio, en esas buenas noticias. Entonces Pablo lo centra en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba el judaísmo muy fuerte, muy fuerte. Aquí en México sigue todavía, ¿verdad? Pero hace algunos años todavía estaba más fuerte, donde la iglesia cristiana, así nosotros, ¿verdad?, que creemos en el Evangelio de Cristo, de repente decían, no, ya vamos a celebrar el Shabbat, por lo tanto el domingo ya no hay culto. Entonces, del viernes te preparabas, ¿verdad?, para celebrar empezar tu Shabbat a las 6 de la tarde y terminaba, ¿verdad?, hasta el sábado a las 6 de la tarde, comida preparada exclusivamente, etcétera, cuántas cosas, y esto sedujo mucho, no sé si le tocó esa parte, pues nosotros lo vivíamos porque escuchábamos las corrientes, algunas personas llegaban de otras iglesias, nos decían, no estamos de acuerdo, porque nos dicen que tenemos que sacrificar cordero, y si usted conoce, ¿verdad?, la historia del pueblo judío, el cordero, ¿dónde se sacrificaba? En el templo, y no hay templo, en Jerusalén no hay templo. Entonces, ahí como que había una contradicción, y pues vamos a hacernos judíos. No sé si le tocó ver un libro que se vendió mucho, incluso en las bibliotecas cristianas, librerías cristianas, donde tú podías buscar tu línea, ¿no?, de qué tribu judía venías. Y entonces, si tu apellido terminaba con E y con Z, entonces tú eras judío, tú desciendes de judíos, ¿no? O sea, yo sé que estás pensando, ¿verdad?, si eres Pérez, Hernández, González, imagínate en México. Y tú dices, ay, ¿de qué tribu? Se vendió mucho ese libro, y hizo mucho daño, porque entonces ya los otros muchos ya se creían judíos y se ponían su equipar, ¿verdad? Imagínate un mexicano, ¿no?, de esos morenotes con bigotote, ¿no?, ¿verdad? Así, luego que pues no somos muy chinos los mexicanos, así, ¿verdad? Y con equipar tú decías, ¿de dónde? ¿De qué tribu es? En realidad, ¿verdad? Pero o sea, una confusión. Tú entrabas a una iglesia cristiana y la gente te decía, oiga, hermana, disculpe, ¿y usted de qué tribu es? Porque a lo mejor, ¿qué tal si somos de la misma línea, no? Y entonces, pues, a mí cuando me hicieron la pregunta, pues, creo que soy nahuatlaca, algo así, me dicen, no, judío, hermana, búsquele, porque cuando los judíos vinieron y se esparcieron, se cambiaron los apellidos y los nombres, pero la clave es la E con la Z. Entonces, imaginen todos los Pérez, los Hernández, los Velázquez, los Rodríguez, etcétera. Pues imagínate, empezaron a separarse, ¿no?, de nosotros los que sí somos aquí mexicanos, ¿verdad?, de la Malinche y etcétera. Y entonces hubo una situación donde decían, oiga, hermana, ¿y por qué no celebramos lo que los judíos celebran? Para entonces yo en el seminario y mi tesis precisamente era eso, hablar del pueblo judío y sus ritos. Entonces para mí era un choque, porque pues sí me gustaba mucho la cultura,
y me encantaba, ¿no? Y entonces empezamos a pensar y decir, bueno, ¿por qué el culto de repente pues no decimos algunas palabras en hebreo? Como que las raíces son importantes. Y ahora entiendo a Pablo, ¿no? Ya lo veo, nunca lo practicamos, nunca lo hicimos. Dios no nos lo permitió, pero ahora entendemos a Pablo que se estaba enfrentando a una situación, una cultura bastante fuerte. Él no era mexicano y estaba ahí cerquita de los, ¿verdad?, de los judíos, que también él era judío. Entonces tú les hablas del Señor Jesucristo, que lo es todo, que Él es el Cordero Pascual, que dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó, y que ya no necesitas sacrificar más, y que ya no necesitas hacer esos ritos para ser salvo, y ellos dicen, sí lo tenemos que hacer. Y de repente, ¿verdad?, todas esas situaciones se dieron, incluso muchos empezaron a vestir de negro, los varones, no sé si los ha visto, ¿verdad?, con unos sombreros anchos, negros, ¿verdad?, empezaron a hacerse caireles. Imagínense al hermano César así con caireles, ¿no?, y su sombrero y todo vestido de negro, con una gabardina negra, y de donde quiera que tú te los encontrabas, se decían shalom. Si eras mujer, no, Entonces fue una confusión, hermano, no sé si usted lo vivió, pero al menos nosotros decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué eso está seduciendo? Y Pablo se tuvo que enfrentar a esto, y entonces él les dice, no, el todo, la importancia de nuestras vidas como cristianos, ya no como judaizantes, es Jesucristo en nuestras vidas. Dice aquí, el cual se dio a sí mismo, el verso 4, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Y cómo ve usted este tiempo? ¿Será bueno o será malo? Pues la cara que tenemos, ¿verdad? Por aquí los estoy viendo, el tiempos son bien difíciles, bien malos. Cada día vamos de mal en peor. Y va a decir que le estoy desanimando, hermano, pero ¿sabe qué? Cada día vamos a estar en una situación de pecado, va a crecer más, una condición bastante crítica, bastante difícil. Pero hemos creído en el Señor, porque dice aquí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Me encanta mucho porque el plan perfecto fue trazado por Dios para salvación de nosotros, ¿no? El Padre trazó ese plan. ¿Y qué dio el Padre? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre, ¿verdad?, se despojó de lo más valioso, de su tesoro, de su Hijo amado, ¿verdad?, y lo dio. Pero no queda ahí el plan de Dios, sino que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Dice Pablo. Para librarnos, ¿no?, de la muerte, del pecado, para librarnos, para romper esas cadenas, porque sabe el destino de usted y el mío era el infierno, porque somos pecadores. No había esperanza, no había quien hiciera por nosotros algo. Entonces Dios, que hace su plan perfecto, envía a su Hijo y Él da su vida por nosotros para librarnos. Me encanta esto porque yo le decía, tenemos y estamos en un país libre, gloria a Dios por ello. En muchos países, esto que nosotros hacemos hoy en día, en domingo, no se puede hacer. No se puede hacer, es bien difícil, en muchos lugares se tienen que esconder, no se pueden congregar, solamente son a través de, a veces algunos de cartas o de alguna forma como la gente puede leer una parte de la escritura o situaciones muy difíciles. Pero sí se sigue predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero el Señor no solamente va a darnos esa libertad física, sino esa libertad espiritual, donde tú y yo no nos sintamos mal, ¿verdad? Porque somos pecadores, pero ya pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos. ¿Cuántos arrepentidos hay aquí? Puedes alzar tu mano, a lo mejor tu voz no, pero ¿verdad? Somos arrepentidos y reconocemos que hemos hecho las cosas mal y que necesitábamos un Salvador y decidimos recurrir al Señor Jesucristo. Y entonces Él nos perdonó, nos limpió y nos hizo libres. Tú y yo estábamos condenados derechitos para irnos al infierno. Dice la Escritura que había una carta, que había un decreto que decía tu nombre, mi nombre, y decía por qué estábamos en esa condición de juicio, y que entonces el veredicto era que nos fuéramos al infierno. Pero vino Jesús, y en la cruz del Calvario dice la Escritura que entonces esa carta de decreto, ¿verdad? Ese decreto fue roto por la presencia y el poder y la sangre del Señor Jesucristo, y ahora somos libres.
Y entonces, ¿qué creen que dijeron los judaizantes? No, es que es muy fácil el evangelio, tenemos que hacer cosas. ¿Y dónde quedan los sacrificios? ¿Y la circuncisión? Entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces es por eso que Pablo, que envía esta carta, ¿verdad?, les dice que el Señor se dio para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hay un propósito por el cual el Señor dio su vida en la cruz, dijimos, es el salvarnos y perdonarnos y llevarnos al Padre. Pero esto va todavía más allá. A quien sea la gloria por los siglos. Amén. Dice Pablo, esas son la forma, el saludo con el que yo me presento, el prólogo, para que ustedes comprendan y entiendan el plan en el que yo vengo. Y yo creo, hermano, que tenemos que ser cristianos transparentes, ¿no cree? Y creo que debemos hablar las cosas como son. Y cuando hay alguien que esté errando, tenemos que hablarle, claro, con todo el amor de Dios, pero con toda sabiduría. No podemos esconder las cosas y dejar, ¿verdad?, que la gente caiga en todo este tipo de situaciones, que lo único que hace es alejarnos de Dios, todas estas prácticas. Dice el verso 6, que a mí me parece muy fuerte: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. No crea que estaba maravillado de felicidad, sino que ¿y ahora qué les pasó? ¿Qué les pasó? Yo los vi libres, creyeron en Jesucristo y ahora todos están encadenados, pues ¿qué les pasó? Y se pusieron muchos candados, ¿no? En su mente, en todo lo que ellos habían creído en Jesucristo espiritualmente, en el Evangelio, se pusieron muchas cadenas y muchos candados. Hoy en día sucede lo mismo. Si traemos una religión, ¿verdad?, la popular en nuestro país, de repente hay muchas cosas, que pensamos que estaría bien poderlas practicar dentro de la iglesia, ¿verdad? De repente empezamos a confundirnos que también hay tal o cual santo, ¿verdad? Porque hay santos así como los discípulos, ¿verdad? San Pablo, y le empezamos a rezar. Es que, hermana, no es malo. ¿Cuál es el problema? Es San Pablo, hermana. Él está cerquita de Dios. ¿Verdad? A San Pedro ni se diga, siempre decimos que tiene la llave del cielo, ¿no? Y no sé si usted todavía lo crea. Y luego de repente cuando hablamos de la muerte pensamos, ¿verdad?, que todavía hay unos cristianos que piensan que cuando morimos pues tenemos que ir al purgatorio, ¿verdad? Y eso no está en la Biblia. Entonces, es que, hermana, dice la Escritura que entonces Pablo lo enseñó, que nos dormimos y pensamos que nos ponen dormidos en gavetas, ¿no? Y nos dice, quédate como una eternidad y a rato vengo por ti, duérmete todo lo que quieras. No es así, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña acerca de la muerte, Pablo lo enseña como la muerte y un descansar o un reposo de aquí de la tierra, ¿sí me entiende? Pero en un abrir y cerrar de ojos, cuando nosotros ya, Señor, nos llama a su presencia, nosotros en ese momento, si usted cierra los ojos y los abre, es cuestión de segundos, hermano, usted está en la presencia de Dios y me va a decir, ¿y qué vamos a estar haciendo? Y entonces pues le invito, ¿verdad? Cuando el Señor nos llame, pues allá nos encontramos y ya vemos qué vamos a hacer, pero dormidos no vamos a estar, ¿sí me entiende? Entonces hay muchas cosas que a veces pensamos y traemos a la iglesia cristiana y pensamos que eso está bien, ¿no? De repente le digo, de repente traemos cosas que pensamos, yo creo que esto es lo mismo, ¿no? Y empezamos a hablar cosas que no están bien. Tenemos que aprender acerca de las Escrituras y no separarnos, hermano, del centro del cristianismo, que es el Señor Jesucristo. Somos una iglesia cristocéntrica. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sabemos que a través del Señor Jesucristo hay salvación solamente y que el Espíritu Santo trabaja en nosotros en cuanto a nuestra santidad, en cuanto a todo lo que nosotros vamos creciendo de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Entonces les dice, pues ¿qué pasó con ustedes? Les enseñé la palabra y ahora encuentro con que hacen filas para circuncidarse. Había un grave conflicto aquí. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué?
¿Se ha encontrado, hermano, con personas que predican un evangelio diferente al que usted cree? Yo muchos me he encontrado. Algunos tocan la puerta, ¿verdad? Otros te hablan por teléfono, otros aparecen en internet, ¿verdad? Y te dicen, ven, mira que... No, yo no, ¿me está viendo? No, estoy hablando de la palabra. Hermano, pero ¿cuántas cosas no, como que se parecen? ¿No? Y sabe, hermano, muchas cosas de las que nosotros hacemos, por ejemplo, los cantos, pues no solamente los católicos los entonan. ¿Sabe también quién los entona? Lastimosamente, los satánicos. Los satánicos también tienen una Biblia como usted y como yo. Y cuando ellos encuentran la palabra de Dios que usted tiene ahí, ellos le dicen así a su Dios. Y entonces como que somos los mismos. Es que, hermana, fíjese que yo conozco una persona de los de la luz del mundo y son cristianos como nosotros. ¿Y qué cree? Ellos tienen un Dios físico, es un hombre que ellos adoran y le dicen que es su Dios. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo y a veces decimos, es que creemos en lo mismo. Hay mucha gente que está predicando un evangelio diferente. ¿Y cómo poder saber si esto conviene o no conviene? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Es por eso que nos congregamos, es por eso que estudiamos la palabra, porque muchas cosas nos van a confundir, porque si no tenemos una fe firme, de repente, dice la Escritura, que vamos a ser movidos, ¿verdad?, con un viento de doctrina donde quiera y va a terminar siendo judaizante, como le platico. Hay muchas cosas que seducen y decimos, bueno, pero es que Jesús también era judío, pero Jesús no vino a predicar el judaísmo, ¿se da cuenta? El Señor vino a predicar, ¿verdad?, acerca del evangelio puro, el verdadero, el evangelio verdadero. Y muchos han creído, pero tenemos que permanecer, son tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles. Hoy en día mucha gente está sensible en cuanto a su situación espiritual, pero muchos buscan, ¿verdad?, lugares, ¿verdad?, donde les puedan ayudar, donde puedan hablar con demonios, puedan hablar con espíritus, ¿sí me entienden? Hoy la gente también está movida a este tipo de situaciones, y si nosotros no somos sabios, podríamos ser confundidos si no tenemos la palabra del Señor en nuestras vidas. No que haya otro evangelio, dice el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y yo le invito a que vayamos allá a Hechos capítulo 15, verso 5, para que le platique un poquito acerca de esta situación. Le voy a leer del verso 1 y vamos a llegar al 5. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué decían, hermano, los fariseos? ¿Que se tenían qué? ¿Para qué? O sea, si no es peligroso. Si se te tienes que circuncidar, ¿para hacer qué? Salvo. Tú dices, ¿qué tipo de evangelio es ese? Eso no es lo que predicó Jesucristo, no es lo que está predicando Pablo. Pero ya se da cuenta que allá en el concilio de Jerusalén, tiene su historia este concilio, ¿verdad? Empiezan ¿qué vamos a hacer? Porque algunos de la iglesia se quieren circuncidar. Es decir, si tú te quieres, ¿verdad, varón? Te quieres circuncidar, si quieres hazlo, pero no te va a salvar. Y entonces ellos dicen, no, tenemos que ver esto. Se tienen que hacer judíos los cristianos para llegar al cielo. ¿Y qué vamos a hacer? Están enseñando otra cosa. Dice el verso 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y acusaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de ¿quiénes? El verso 5, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Alguna vez usted ha guardado la ley de Moisés, hermano?
¿No hay ninguno aquí que haya guardado la ley de Moisés? ¿Sí lo ha intentado? O sea, los mandamientos, eso me refiero. ¿Cuántos lleva? ¿9 palomitas o las 10? O una palomita y lo demás pues tache. Porque si en algo, ¿verdad?, no cumplimos la ley, pues estamos fallando en todo, dice la Escritura. Es muy difícil llevar la ley, y yo sé que usted por ahí conoce también sectas, ¿verdad?, que adoran todo este tipo de cosas y se llaman sabáticos y etcétera, todo este tipo de cosas. Y dicen, ¿verdad?, que ellos llevan la ley de acuerdo como el Antiguo Testamento lo señala. ¿Será posible? Solo no vas a poder. Yo no voy a poder sola. Necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad? Para dejar de hablar de mi prójimo, para dejar de desear lo que mi prójimo tiene, para darle el único lugar en mi vida a Dios. Necesito del Espíritu Santo para honrar a mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Porque solos no podemos. Y es difícil, ¿verdad? Pero el Señor nos ayuda y nos sostiene a no mentir, a no robar. ¿No es el Espíritu Santo que trabaja, hermano? ¿No? O sea, y tú dices, es que yo me voy a levantar hoy y hoy voy a honrar a Dios, hacer todas las cosas, y de repente no falta algo, ¿verdad?, que sucede y ya tu iniciativa no funcionó. Pero cuando está el Espíritu Santo en tu vida, Él te recuerda que en primer lugar tiene que estar Dios en ti, porque Él no comparte su gloria con nadie. Es un Dios fuerte y celoso dijimos, en su santidad, no como tú y yo lo vemos humanamente. Él lo quiere todo para Él, el primer lugar, el único lugar en tu corazón, en tu pensamiento, en tu vida, quiere ser Él. Entonces imagínate toda esta revolución que se armó con aquellos hombres, ¿verdad? Y ahí vemos a Pablo que está hablando, a ver qué está sucediendo. Nos traen corrientes doctrinales que no están bien, le dicen a Pablo, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, ¿verdad?, de repente nuestro gran hermano Pablo empieza a decir, pues es que, Pedro, es que no es malo, pues podemos hacer las dos cosas. ¿Y qué cree? Que no. O eres de Jesucristo o no eres de Jesucristo. Entonces esa era la encomienda que traía Pablo a los Gálatas, porque los hermanos se estaban perdiendo a través de la confusión. Y entonces estaban siendo esclavizados por ritos y religiones y sectas. Así que es bien importante, hermano, que estemos centrados en todo este tiempo, a no apartarnos de la palabra de Dios. Nos pueden predicar miles de cosas, nos pueden visitar, nos pueden decir, nos pueden regalar folletitos, pero si no hablan de la palabra de Dios, de la obra redentora del Señor Jesucristo, hermano, eso que le están predicando no es evangelio puro. Ya vimos, hay evangelios diferentes. Dice el verso 8 de Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema. ¿Verdad que la palabra es fuerte? Anatema quiere decir maldito. Cuidado cuando predicamos un evangelio diferente, cuidado. A veces queremos hacer el evangelio como nosotros queremos. Y todavía, ¿verdad?, hacemos ritos antiguos y hasta ritos hasta satánicos, porque a algunos, ¿verdad?, de repente les entra esa idea que sí se vale y nos llama mucho la atención, y ¿por qué no lo hacemos dentro de la iglesia? Y en mi casa sí se hace, y todas esas cosas, y entonces es que nosotros no conocemos la palabra ni la estamos obedeciendo. Así que, más si alguno de nosotros, hermano, yo siempre le he dicho, el día que usted vea, hermano, que le estoy enseñando un evangelio diferente a la Escritura, yo le voy a pedir un favor muy grande, con todo el amor del Señor. Por favor, dígamelo. Porque, hermano, si usted dice, ¿qué nos está diciendo la hermana? ¿Qué le pasa? Por favor, dígamelo, porque si no, yo me voy a perder y voy a perder a más gente. ¿Sí me entienden? Siempre les he dicho, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque veo la Escritura, porque la leo. Oiga, hermana, creo que lo que usted está diciendo no está dentro de las Escrituras. Vamos a las Escrituras, vamos otra vez. O que sabe que dentro de la iglesia, todos esos ritos que se están haciendo no son dentro de lo que la Escritura enseña. Entonces no los hagamos, ¿sí me entienden?
Podíamos darle mucho gusto a cada persona, ¿verdad? A cada quien, porque cada uno de nosotros traemos nuestra idea en cuanto a hacer un culto, ¿no es cierto? Pero hay una forma, una fórmula, y nos hemos basado en lo que dice la Escritura y la forma correcta, porque sabemos que ¿verdad? Es un templo. Amén. ¿Verdad que es un templo? Las instalaciones. Pero ¿quién es la iglesia? Nosotros. Y sabemos cómo comportarnos en una iglesia y sabemos, ¿verdad?, acerca de lo que la Escritura dice. Estamos aprendiendo cada día, estamos conociendo la palabra, estamos caminando más de cerca del Señor Jesús y decíamos, el Espíritu Santo va llenando nuestras vidas y nos va limpiando. Así que tengamos cuidado lo que nosotros escuchamos o leemos. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No le escuches. No sé si se ha topado con gente que está en una secta y tú le empiezas a hablar de Cristo y te empiezan a atacar. O se van y te dicen, no, luego vengo y le voy a echar al anciano, ¿no? Les dicen así. A mí sí, le voy a echar al anciano, me dijo la otra vez una bien enojada. Y le digo, sí, y le daba la dirección de aquí. El domingo a las 10 yo lo invito. Dile que venga y ahí platicamos. Dije, pues que venga al culto, ¿verdad? Y al final platicamos. Y se van muy molestos, se van muy enojados. Pero te das cuenta que la gran mayoría de nosotros sí les escuchamos. No te estoy diciendo que seas groseros con ellos, ¿no? No. Pero ellos quieren que tú los escuches, ¿verdad que sí? Pero tú les hablas del Evangelio de Cristo y te dicen, ay, tú lo que pasa es que tú no eres del rebaño del Señor, ¿verdad? Tú eres un chivo y que no sé qué y que te ofende, ¿no? Y por sus frutos los conoceréis y duro nos dan y ahora ni se van. Pero yo siempre he dicho, sé amable con ellos, ¿verdad? Si los vas a invitar a un café, si tú te atreves, ¿verdad? Sé sabio, háblales de Cristo. No te dejes seducir, que porque mira, y que el librito, y que yo voy a venir cada 8 días y te doy un estudio. Y como dicen, ¿verdad? Ahora ya escriben acerca de Jesucristo, ¿verdad? Y para llamar la atención del cristiano, pero la verdad la idea es poner a Jesucristo como un ángel, así, no es Dios, dicen ellos. Pero ya te mencionan a Jesucristo. ¿Y qué hace esto? A los que no están firmes les inquieta mucho y dicen, es lo mismo. Entonces me he encontrado con hermanos, ¿verdad?, que tienen tiempo de que están asistiendo y me dicen, hermana, fíjese que me están dando unos estudios en mi casa. ¿Y de dónde están? Pues creo que son de los de la Atalaya, pero es lo mismo. Y yo digo, ¿cómo es que seamos, no? Así como dice Pablo, pues ¿qué les pasó? ¿Cómo es que fuimos seducidos tan fácilmente? ¿No? Ahora ya creemos que Jesucristo es el arcángel Miguel. No, y si hablan de Jesucristo, pues a lo mejor fue un hombre bueno y profeta y todo, pero no salva. Y la Escritura dice que la salvación solamente viene a través ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y yo sé que me va a decir, hermana, pero entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Para que usted me pueda creer, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y ese usted si quiere subrayarlo, aprendérselo de memoria, para que el día que platique con alguien, ¿verdad?, que no cree del verdadero evangelio, usted le pueda decir. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, que escribió también Pablo, amén. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvo. Subráyelo, soy salvo. Si no creíste, en vano. Si no creemos en Jesucristo como Salvador, hermano, no podemos ser salvos. Ya le dije que no es por obras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Que Cristo murió. No nos dice que María murió, ¿o sí? No nos dice que San Martín de Porres, que San Judas Tadeo, que el padre Chinchachoma, ¿sí escuchó hablar de él? ¿Verdad? De la Madre Teresa de Calcuta, de Alá, de tantos nombres, ¿verdad?, que le ponen. Primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme ¿a qué? A las Escrituras. ¿Tú quieres saber
¿Cuál es el evangelio puro? Ve a las escrituras. ¿Quieres enseñar el evangelio puro? Ve a las escrituras. Busca en la palabra, apréndete lo que dice la escritura. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Tú te das cuenta que tenemos un Cristo que venció a la muerte, y porque Él vive, nosotros ahora vivimos. O sea, tenemos libertad en el Señor Jesucristo. Ya no hay más condenación para ti y para mí, pero tenemos que creer en ese Cristo resucitado. Da temor que de repente creemos en un Cristo muerto, no que está crucificado. ¿Sí lo has visto? Que está así. Te da tristeza, no sé, te dices, uy, no, se murió. ¿Y cómo quedó? No. O sea, alguien lo pintó así, se lo imaginó. Pero hermano, la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y que está sentado a la diestra del Padre porque Él hizo la obra completa, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Hizo la obra completa. Busca cualquier historia, ¿verdad?, en cuanto a religión, y tú te das cuenta que el Dios que ellos ponen como su Dios no hizo lo que Jesucristo hizo. Murieron, se fueron al olvido, lo que tú quieras, pero nuestro Cristo está vivo. Ese es el evangelio puro, dice Pablo aquí. Dice, y que apareció a Cefas, o sea, es el testimonio, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, dice Pablo, el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero cuando Pablo se da cuenta de lo que Jesucristo es y el poder que tiene al creer en el evangelio del Señor Jesucristo, él desechó totalmente el judaísmo de su vida. Y dijo, lo que yo aprendí, lo que yo viví, los ritos que yo hacía, porque sí es cierto, perseguía a la iglesia cristiana, a muchos los llevó a la cárcel, ¿verdad? Muchos yo creo que contribuía a pegarles, porque creían en el Señor Jesucristo. Pero cuando él, ¿verdad?, cree en el Señor Jesucristo, su vida es totalmente transformada. Y se acuerda que cuando llega, ¿verdad?, con los primeros, ¿verdad?, cuando él ya es convertido a predicar la palabra, le dicen, ten cuidado, porque ese es bien tremendo. Y lo único que quiere es escuchar para meternos a la cárcel o matarnos. Dice, no, ya Cristo me transformó. Y a veces es el papel que nosotros tenemos como iglesia. Vemos a alguien que vive mal y Dios lo transforma. Y viene a la iglesia y que decimos, ay no, yo no creo que haya cambiado. Ay no, pero si era el borracho de allá, era el ay no. Dios transforma, hermano. Y dice Pablo, todo lo que yo aprendí, porque era buenazo en la teología judaica, dice, todo lo que yo aprendí ahora lo tengo por basura. Eso no sirve. Lo que sirve es el evangelio puro del Señor Jesucristo. Así que aprendas esta parte, hermano, porque yo digo, es palabra de Dios y es doctrinal para nosotros. Si me predican otro evangelio, si me predican que a través de obras hay salvación, estamos confundidos. A eso se le llama humanismo. Si creemos que porque le damos limosna a la viejita nos vamos a ir al cielo, ¿qué cree? Pero sí denle limosna o ayúdele, ¿no? Pero no crea que con eso usted puede llegar al cielo y decir, ya le di, entonces déjame entrar. No, tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Y era lo que la carta, ¿verdad?, que envió Pablo a los Gálatas, porque estaba tan dolido, ¿verdad?, en cuestión espiritual, porque decía, ¿qué pasó con los hermanos? ¿Qué está pasando? Y yo esta pregunta le quiero dejar a usted. No sé, ¿verdad?, qué esté pasando en su vida. El único que sabe es Dios, y sabe usted también su condición. Pero hermano, si su problema es que usted ya está creyendo en otra cosa, o quiere dejar de creer, o tal vez por ahí andan visitándolo, tiene cosas, ¿verdad?, escritas, libros, ¿verdad?, tan tendenciosos que quieren quitar nuestra fe, yo le invito a que usted se acerque a la palabra de Dios. Aplique Gálatas, hermano, de veras que le digo, no es tan grande la carta o el libro de los Gálatas. Y va a ver cómo lo lleva a cuestiones doctrinales que estaban pasando en aquel tiempo, pero hermano, que está pasando también dentro de nosotros en este siglo. Este siglo es malo definitivamente, pero en cuestión doctrinal, hermano, mire,
ha sido muy sutil, pero se han estado metiendo corrientes y corrientes a la iglesia. Y de repente ideas, y de repente esto, y de repente lo otro, y de repente este tipo de cosas. Y tenemos que ser sabios, hermano, porque dice la Escritura que por eso nos ha dado un evangelio puro. Entonces mi deseo, hermano, y mi predicación o mi enseñanza este día es para que nosotros razonemos en quién hemos creído. Y que cuando le hablemos a una persona de Cristo, vayamos y enseñemos el evangelio puro. Pues le decimos a la gente, mira, este cristiano y Dios te va a sanar, y mira, Dios te va a hacer rico. ¿Sí le ha dicho usted a alguna persona así? Muchos ocupan el evangelio para esto, y de repente, ¿verdad?, la gente cree y no se hace rica y no sana. Dicen, los cristianos son unos mentirosos. El evangelio del Señor Jesucristo, hermano, es para que seamos salvos. Lo demás es añadidura, ¿verdad? Pero no nos hacemos cristianos para hacernos millonarios. Claro, en el pueblo de Dios hay gente que tiene mucho dinero y hay quien tiene poco, pero que somos salvos, eso es lo fundamental y lo importante. Porque ¿qué pasaría con la alma de un hombre que lo gana todo y al final su alma la pierde, ¿no? O sea, sí nos deja ver la palabra y nos dice lo valioso que nosotros somos. Entonces, hermano, si usted ha creído en la palabra de Dios, usted ha creído en Jesucristo, yo lo felicito, permanezca ahí. Tenga cuidado con lo que escucha, con lo que ve, ¿verdad? Con quien platica en cuanto a su fe. Porque, hermano, usted ya tiene una fe, ya tiene un evangelio puro. Cuando las cosas se vuelven impuras, ¿son por qué? Porque le pone algo, ¿no? Hay algo más. Y el evangelio no es para ponerle, no es para quitarle, sino es para tomarlo de acuerdo a lo que la palabra dice. Así que yo le invito, hermano, en este tiempo, ¿verdad?, a que reflexionemos en nuestra forma de vida y lo que nosotros hemos creído. Y dejemos de dudar y dejemos de pensar que tal vez haciendo ciertas conductas nos van a salvar. Lo primero para ser salvos es creer en Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Así que yo quiero invitarle, hermano, si usted gusta ponerse de pie o ahí como está sentado, que oremos y que le pidamos al Señor que nos ayude a ser personas sabias y entendidas en este tiempo, en este siglo, esta generación que nosotros estamos viviendo. Que el Señor guarde nuestras vidas, que el Señor guarde nuestras familias. Hablemos acerca de la palabra, no dejemos de congregarnos, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de orar. El tener la comunión con el Señor es lo más importante que nosotros podemos tener. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, damos gracias, mi Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor. Gracias porque somos libres, porque a ti te plació, Señor, hacernos libres, Señor, a través de tu presencia. Gracias, Señor, por los que hemos creído en tu palabra, por los que hemos creído, Señor, en ese evangelio puro. Bendice nuestras vidas, ayúdanos, Señor, para sostenernos en lo que nosotros ya hemos creído. Señor, sabemos, mi Señor, sabemos que la salvación es la puerta para llegar a la presencia del Padre. Necesitamos, Señor, también esa fe que es la llave para abrir esa puerta, Señor, para ser salvos, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque hoy podemos contarnos como tus hijos, Señor, como personas que creemos en tu evangelio. Señor, no nos avergüenza decir que somos cristianos, no nos avergüenza decir que somos evangélicos, que es una iglesia evangélica, porque creemos en la buena noticia de salvación. Porque la condenación, Señor, ya no es más en nosotros, sino que ahora dice tu palabra que tenemos vida eterna, que tenemos vida abundante en ti, Señor, que podemos llegar a tu presencia, que somos tus hijos, que somos tu pueblo. Señor, te damos gracias, mi Señor, porque, Señor, a ti te plació en ese plan perfecto que nosotros fuéramos salvos. Gracias por esa libertad, gracias por esa salvación, gracias, mi Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.